Buenas noches, bienvenido a Argentina. ¿No me dijiste bienvenida también? Bueno. Gracias. Y bienvenide. Gracias. ¿Te faltaron algunas vocales? No es broma, estoy bromeando. Entonces está todo resuelto. Es decir, porque quizá hubo una mente universal que decidió que nuestras mentes en este planeta, nuestras mentes personales, necesitaran experimentar la mente personal para poder entender o comprender que existe la universal. Si no, no lo hubiéramos comprendido nunca. Eso es lo que pienso en una mente personal. Pero es menos importante que eso. Ajá. A ver si lo puedo mostrar. La mente personal, fíjense, ya me sale todo el movimiento, es increíble. Vamos allá. La mente personal... Perdón, hice ese gesto, ni siquiera... No saqué la referencia de ti. La saqué del campo que estamos compartiendo. Estamos compartiendo un campo mental en el cual me estoy fundiendo para poder hablarte. Hablarte, hablaros, hablarme, escuchar. ¿Sí? Entonces, para que mi mente esté fundida en el campo, pasan estas cosas. ¿Sí? Hay gestos, expresiones y mentalidades que están muy afincadas a ciertos campos. Entonces, al estar entrando en este campo, es lógico que me salgan estos gestos. Que una vez salga de este campo, te aseguro que no voy a hacer más. Pero verlo es curioso, porque son, ¿sí?, referencias. ¿Cómo fue? Nunca diga nunca. Buenísimo. Entonces, la mente personal siempre lo ve desde una perspectiva donde tiene que tener un sentido la mente personal. Y esto que os he explicado es una versión que es válida. Totalmente válida. Tú la pensaste, es válida. Ahora bien, y escucha esto porque es muy importante. Tu versión, que es válida, es la plataforma de conocimiento a través de la cual tú llegas al conocimiento real. La mayoría de seres humanos tienen su punto de partida de conocimiento y se aferran a él generando identidad y no se mueven de ahí. Y hacen que el conocimiento venga a su plataforma. Que todo lo universal sea comprendido por lo personal. ¿Sí? El movimiento es al revés. ¿Yo qué comprendo de lo universal? Esto, ¿vale? ¿Es esto lo universal? No. ¿Es lo personal? Sí. Pues este es el punto de partida donde yo regreso a lo universal. ¿Cómo? Soltándolo. Entonces, ese conocimiento lo compartimos como seres humanos. Yo, para comprender tu pregunta, he tenido que mirar como un ser humano. Y al mirar como ser humano, he visto que es válido. Desde ser humano se ve el eclipse de luna de hoy. ¿Sí? Sí. Pero entonces, cuando miro la respuesta, tengo que soltar mi conocimiento, porque si te doy la respuesta que yo conozco, estaré haciendo lo contrario a lo que pretendo invitarte, que es que los dos soltemos nuestro conocimiento. ¿Me acompañaste? Entonces la respuesta y la pregunta pasan a ser muy hermosas, porque ambas se encuentran en un mismo propósito, que es que ambos conozcamos un conocimiento que nos supera a los dos. Y ahí va con esto. ¿Estás lista? Con tu mente humana jamás podrás comprender la mente universal, porque la mente universal solo se comprende a sí misma. Lo que sí ocurre, y ahí viene lo bello, es que en su dimensión humana de tercera densidad, que es en la que estamos,
se percibe así. Eso no es la dimensión universal. Es una perspectiva percibida de una forma que no es. ¿Me acompañaste? Entonces yo puedo ser consciente de una perspectiva, de una tercera densidad, de una realidad que no es, y a través de esta perspectiva, atención, despertar la voluntad de verlo desde otras dimensiones. Eso hace que el ser humano florezca y despierte a su realidad humana última, que es su corazón como mente pensante. ¿Sí? La entrada de la conciencia universal a esta realidad es a través de la puerta dimensional de tu corazón. Tu corazón es un sistema de multidimensionalidad que se expresa en varias capas. ¿Sí? La mente, puesta al servicio de ese espacio interno de corazón, se convierte en una forma mental del corazón. ¿Sí? ¿Sí? Eso significa que puedes enfocar al corazón a través de tus decisiones y de tu voluntad. Eso es impresionante. Impresionante. La mayoría de seres humanos hacen eso, porque todos lo hacemos, porque que la voluntad universal llegue a tu corazón, que la voluntad universal llegue a tu corazón no es una decisión tuya, es una decisión de la voluntad universal. Por lo tanto, llega sí o sí. No lo puedes impedir. Para impedirlo, tienes que imaginarte que no. Y ese imaginarme que no, ¿sabes cómo se llama? Ego. El ego es la imagen que yo tengo de mí que no percibe eso. Por lo tanto, pasa a necesitarlo. Todos los seres humanos tienen la capacidad de conocer su fuente existencial. Pero para ello tienen que usar su mente. Tienen que usar su mente, enfocarla ahí para ser conscientes de ello. Esa es la conjunción máxima que un ser humano puede reconocer, en lugar de mirar las que ocurren entre planetas. Porque mientras tú no estés en conjunción tu mente con la conjunción con tu corazón, tendrás un eclipse. Tu mente estará a oscuras y entonces proyectarás sombras creyendo que son luces. Y por lo tanto tu forma de percibir al amor será una sombra de lo que el amor es. Y como será una sombra, nunca te saciará y siempre le vas a exigir más al otro y que te ame más. Y tú vas a pensar que te estás entregando en amor cuando lo que le estás entregando es una sombra de quién eres. ¿Me acompañaste hasta aquí? ¿Viste todo el sentimiento que se desprende de eso, hermosa? Muchas gracias. ¿Puedes ver lo que estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Cuál es esa emoción que emerge? Amor. Ahora bien, vamos. La respuesta a tu pregunta era esto que estás experimentando y no lo que pensaste. ¿Viste? Este gesto mental que acabamos de hacer lo hemos hecho conjuntamente y te estoy profundamente agradecido. Pero no es necesario que necesites a otra persona para llevarlo a cabo. Tú lo puedes hacer por ti misma como individuo consciente y en lugar de pedirle a otro que te ayude, usar al otro para compartirlo extendiéndote, extendiendo ese amor. ¿Viste eso? Ahora no eres de ningún país, de ninguna nacionalidad, de ningún sistema familiar. Ahora eres una testigo
y por lo tanto emisaria de esa voluntad que se manifiesta en forma de ti. La cabeza, en breve, va a empezar a pensar cómo sostener ese amor el resto de la vida. Y en el momento en el que lo piense, la atención se va a ir a ese pensamiento y dejará de ver al corazón. Eso es necesario que suceda por una cosa. Porque pensar ya piensas y amar ya amas. Pero decidir observar al corazón es lo que nos cuesta. Entonces la mente va a volver aquí para que decidas volver aquí. Y va a volver aquí para que puedas decidir volver aquí. Y esa decisión cada vez se hace más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y cada vez más se convierte en una atracción del corazón a la mente. Y la mente entregándose en servicio al corazón. Actualmente la mayoría de seres humanos no entregan su mente al corazón. No sea que vaya por ahí amando a todos. Sí, que ya me lo sé. Que yo me acabo de inventar unos recuerdos ahora de que cuando yo recordé, me la dieron, me metieron por ahí. Sí, ¿cómo justifico cerrar el corazón? Pues inventándome unos recuerdos donde me hicieron daño cuando yo amé. ¿Cuándo te inventas esos recuerdos? Ahora. ¿Cuándo los vas a terapeutizar? Mañana. Mañana es tarde. Estás aquí. Todo lo que se te da como fundamento existencial se te está dando ahora. Y si no te sirve para transformarte en plena dicha, es porque lo estás impidiendo a través de la imagen que tú tienes de ti que interpones entre la mente y el corazón. Lo llaman vivir atragantados. Vamos para allá. Me acompañaste hasta aquí. Así que es muy hermoso el movimiento que has hecho. Es muy hermoso el movimiento que has hecho. Muchas gracias por esto. ¿Viste cómo de repente es algo que compartimos? Sí. ¿Por qué decís no voy a entrar? No digo en este caso, digo, o sea, ¿quién elige? Y, o sea, buenísimo. No, o sea, estás viendo una idea y o sea, porque a veces buenísimo. Yo no entiendo si lo decís por el pensamiento o por cómo se va a interpretar. O sea, ¿por qué no si te surge, ¿por qué no lo expresas? O sea, ¿qué es lo que buenísimo. mide, el mecanismo. Okay. ¿Qué es el mide si va a dar rating o no? Qué bueno. Vamos a llamar esta charla... ¿Cómo fue? Vamos a llamar esta charla Sergi Torres al descubierto. Voy con eso. Gracias. Voy con eso. Tiene mucho más que ver con lo que estamos viendo con ella. Lo que estamos viendo con ella es que la conciencia universal entra a través de una puerta y esa puerta toma forma a través de una mente que está al servicio de esa conciencia o de esa mente universal. Entonces, voy a ver si lo puedo explicar. Se da una conexión de esta densidad perceptiva donde la mayoría de seres humanos se perciben aislados y una comunicación de integridad. En esa comunicación de integridad hay muchas ideas válidas, muchas opciones, muchas que pueden ser dichas para que quien las escucha no necesite entenderlas, sino que al cuestionárselas o preguntárselas o mirarlas desde dentro, viajen a esa integridad. ¿Sí? Entonces, muchas de esas ideas tienen muchas dimensiones y muchos espacios por los cuales recorrer. Entonces, cuando viene la idea y miro todos sus espacios y todos sus recovecos, desde aquí se puede tomar la decisión de hasta dónde entras en función de las necesidades reales que hayan en este conjunto que compartimos. Si fuéramos otras personas, la charla sería completamente distinta, la integridad la misma. Y eso es fascinante, 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 fascinante. En el momento que uno de ustedes comprende desde el corazón algo, vamos a otra charla, es otra charla completamente distinta. Muchos de ustedes no se dan cuenta, pero la frecuencia de la charla a medida que avanza puede aumentar y por lo tanto las ideas pueden crecer.
Entonces, si eso está pasando, hay ideas que ya vamos descartando porque vienen otras más grandes, con las que poder ir a más profundo. Hay algunas que son muy divertidas, y por no parecer demasiado chistoso, no entro hasta el fondo. No lo sé, jugamos, se dejan jugar. Es una manera de jugar con la mente y con las ideas que el ser humano no conoce. Las ideas son serias, son pensadas por mí, la he pensado yo, y son mías y tal, y el otro, Hay una forma de pensar donde la mente está completamente abierta, entregada, con un gesto femenino de apertura, para que la conciencia entre como un gesto masculino y se encuentren en una neutralidad de experiencia, a través de la cual las ideas ya no son conceptos, sino que son más bien frecuencias. Entonces ves a tu mente cómo fluctúa con las ideas, ves que los pensamientos son fluctuaciones de la mente y por lo tanto ves que los pensamientos son frecuencias. Y al ver esto, no importa lo que pienses, cómo lo pienses y cómo lo digas, no pierdes la totalidad de la integridad de la mente con la que estás pensando eso. No te puedo responder más. ¿Cómo? Lo masculino y lo femenino se pierde, a pesar de que en ese gesto de que la mente que se abre en un gesto femenino y la conciencia desciende en un gesto masculino se encuentran en una neutralidad, esa neutralidad se puede experimentar de forma masculina y femenina, se puede sentir en forma de masculino y femenino, y se puede incluso experimentar en forma física de masculino y femenino, o no. En esta época en la que nos encontramos, el organismo masculino y su ADN conforman la división de lo masculino y femenino en forma física, ¿sí? Es por eso que algunas personas incluso se cambian de sexo porque opinan de otra manera. Esa expresión masculina y femenina no es ni masculina y femenina, pero aquí como referencia nos sirve. Entonces, en esta densidad tercera, que se perciben las cosas como se perciben, la neutralidad, es decir, la mente universal que es neutral, se va a experimentar como una emanación masculina recibida por una mente femenina, que al encontrarse no son ni masculinos ni femeninos. Pero esto que estoy diciendo no tiene mucho sentido para aquellos que se sientan femeninos o masculinos o digan bla o digan blo. ¿Me acompañaste hasta aquí? Psicológicamente es lo mismo. Tú puedes encontrar tu tintura masculina y tu tintura femenina, exactamente lo mismo. Pero esa decisión es anterior. Déjeme ver dónde estoy. ¿Me permiten? Vamos a mirar. ¿Pueden sentir cómo cambia la frecuencia? Eso sucede cuando los pensamientos personales empiezan a tomar forma. Y es muy lindo verlo para poder tomar decisiones. Porque cuando la frecuencia baja, y no es peor, ¿no? Simplemente vino una nube y tapó el sol y se va la nube y se ve el sol, no es mejor ni peor, ¿sí? Son cambios que podemos empezar a sentir. Bajó la frecuencia y uno empieza a estar más cansado de repente. ¿Se dieron cuenta? Pero no es por el cansancio ni por la hora, sino porque la frecuencia bajó y ya no te sostiene. Al no sostenerte, tienes que sostenerte tú. Entonces, eso es muy lindo verlo, porque empiezas a ver cómo los pensamientos personales cambian la textura del lugar y cambian la calidad de la charla, y la charla empieza a ser, bueno, pues ya no me gusta. ¿Cómo que si solo bajó la frecuencia? Entonces tus pensamientos de baja frecuencia empiezan a decir, bueno, ahora sí que podemos ser pensados. Antes no, porque estaba a tanta frecuencia que parecía que era indigno. Ahora estamos a baja frecuencia, ahora podemos pensar. ¿Sí? Pero verlo nos devuelve de nuevo a que somos los responsables de lo que pensamos. Somos responsables. Nosotros lo vemos aparecer en la mente, pero somos responsables de eso. Tenemos la posibilidad de acceder al preámbulo. Alguien levantaba la mano. Uy. Vamos a mirar eso y nos vamos a ir para abajo, ahí atrás. Por la mañana me levanto y pensar es algo que me sucede. Esa calidad de pensamientos puede variar según si el día va mejor o va peor. Entonces, esa frecuencia puede ser más alta o más baja, como lo decías recién. O por lo que me sucedía ahora mientras escuchaba a mi compañero y mis pensamientos me sucedían. ¿Cómo puedo tamizar o elegir
o conectar con esos pensamientos, con la calidad del pensamiento, o el pensamiento que me ayude a un sentir que me dé paz, que sea correcto, que vibre en corrección. Si me sucede, me viene un pensamiento que es turbio, eso me hace sentir incómoda y digo, bueno, ya me estoy sintiendo así. En cambio, tendría que hacer un esfuerzo y, bueno, voy a pensar algo que me haga sentir bien. Vamos allá. ¿Vamos? Sí. Antes tenemos que atender a algo que está ahí detrás, y es tu rechazo a eso. Sin tú no abrir las compuertas, no puede haber una respuesta que te ayude. Hay en ti una parte de ti que se rechaza a sí misma, una parte muy fuerte, y es la parte que lanza la pregunta. Entonces esa parte que rechaza esos pensamientos y esa forma de pensar es la que está preguntando. Yo no puedo responderle a esa parte, porque añadiré más rechazo, porque te daré una respuesta y al ponerla en práctica no te servirá y pensarás que yo soy mucho mejor que tú y aún te rechazarás más. ¿Me acompañaste hasta aquí? Bien. Entonces, tú puedes ver que para formular la pregunta has tenido que inventarte un tú, mejor, una tú, que esa tú que te has imaginado en el pasado, la acabas de plantear ahora mismo. Ahora bien, hay muchas otras versiones de tú que no has planteado. ¿Tú te acuerdas cuando te ríes? Porque esa no la has planteado. O cuando estás feliz, por nada. Porque a esa no la has planteado. Aquí no nos la has presentado. Nos has presentado a la que quieres desterrar, a la que quieres que quememos a la hoguera una vez más. Y tú me pides que yo te diga qué marca de cerillas usar. Entonces permíteme que no te responda hasta que miremos eso antes, ¿sí? Esa incoherencia mental se nutre del rechazo, porque rechaza la coherencia mental universal. Y la única forma que conoce de funcionamiento es rechazarse a sí misma para seguir en pie. No alcanzarás la integridad rechazando la no integridad. Alcanzas. Esto no te lo puedo explicar. Alcanzas la integridad de tu mente, integrándola. Para integrarla tienes que mirar a esa parte y reconocerte en ella. Y una vez reconocida, darte cuenta de que si la estás integrando en una parte más amplia, por lo tanto, eso no te representa, eso no eres. ¿No ibas a integrar una parte fácilmente sabiendo que no eres? Porque ¿para qué ibas a rechazar una parte que no eres, si no la eres? ¿Me acompañaste en ese movimiento? No puedo mover mucho más. Entonces, lo que te queda hacer ahora es que en cuanto tú te experimentas en esa dualidad y te experimentes rechazando, te experimentarás rechazando porque estás viendo e imaginándote simultáneamente una imagen de ti que tú quisieras que sucediese. Eso no funciona. Más bien usa tu conciencia para mirar esos pensamientos y ese rechazo. Date cuenta cómo desearías no sentirlo. Date cuenta cómo quisieras ser de otra forma. Y date cuenta del desprecio que te tienes. Y al darte cuenta, te estarás apreciando. Y al darte cuenta lo estarás viendo y al verlo lo estarás amando y al amarlo será el corazón que lo mira y no la imagen distorsionada que tú tienes de ti misma, que lucha contra sí misma para mantenerse en pie en tu mente y ocupar un trono que no le pertenece. Y cuando empieces a hacer esto lo harás con todos los demás, porque lo que ves afuera es un reflejo de imágenes de lo que ves en ti. Por eso rechazas a los demás, porque te rechazas a ti. Y por eso piensas que los demás deberían de pensar de otra forma, porque tú piensas que deberías de pensar de otra forma. ¿Me acompañaste hasta aquí? No puedo ir mucho más allá. ¿Puedes desplazar el micrófono 2 filas para atrás? Compañera, acá lo tengo yo. muchas gracias por eso.
Ahora puedes ver cómo la respuesta no te lo soluciona, pero la respuesta lo pone de forma accesible. Porque preguntarme a mí te incapacita hacerlo. Entonces lo que hemos hecho con tu pregunta ha sido llevarla a un punto de coherencia. Si es coherente, te capacita. Si te capacita, me descapacita a mí como ayudador. Cada vez que alguien me pregunta, lo primero que hago es descapacitarme como respondedor, para que el preguntador descubra que él es la respuesta a lo que pregunta. ¿Me acompañaste hasta aquí? Y lo máximo que puedo hacer es que, aun usando palabras o sin usarlas, representar la respuesta, para que la otra persona la pueda reconocer en sí mismo. ¿Sí? O al menos el miedo que tiene a reconocer esa respuesta. Gracias. Eso se llama libertad. Por favor, con esto nos estamos marchando. Nos estamos marchando, si acabamos de llegar, ¿verdad? Por favor. Bueno, mucho gusto. Soy de Catamarca, soy del norte de Argentina y vine exclusivamente vinimos con mi hermana a verte, así que estamos muy contentas. Siempre describís en una percepción como un movimiento, como una sensación de movimiento. Y toda la charla, la sensación fue como que estamos buscando la gallina de huevos de oro y como que no queremos sentir el vacío del momento. Y es lo único que es. O sea, la sensación que me quedó a mí es una explosión en el corazón y esa sensación que no la queremos sentir. Y la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a distinguir entre un pensamiento universal y un pensamiento personal? Si puede haber alguna forma o alguna manera en la que podamos reconocer, así como si fuera un movimiento, el que por lo menos yo sentí durante toda la charla, es como que va y viene y siempre buscando atrapar o encontrar la iluminación o esa gallina de huevos de oro que andamos buscando siempre. ¿Puedes volver a repetírmelo todo? Es broma. Mi pregunta es, ¿puedo ser muy directo? ¿Por qué me preguntas eso si sabes perfectamente la respuesta? Eso es. Y tuve que hacer 1000 kilómetros para darme cuenta de que no quería saber la respuesta. Hay tantas preguntas que le hacemos a la vida, a Dios, a nuestros maestros, a nuestros no sé qué. Hay tantas, a nuestros maridos, exmaridos, mujeres, exmujeres. Hay tantas preguntas que les lanzamos que no tienen ningún sentido, porque nos desprecia como conocedores de la respuesta. ¿No se dan cuenta de que para que una pregunta se pueda formular, tienes que tener la concepción de la respuesta para poder formular la pregunta? Si no supieses la respuesta, no podrías conformar la pregunta, porque no tendrías la concepción para hacer la pregunta. Cuando un ser humano se pregunta ¿quién soy?, nace de la concepción más profunda de quién es. Esa pregunta ¿quién soy? Nace solo en mentes que ya se han dado cuenta de que no hay otra pregunta que preguntar. Entonces la mente está lista para recibir la última respuesta. Entonces, ¿cómo aparece la respuesta? En forma de pregunta. ¿Para qué? Para que la pregunta despierte la voluntad del conocimiento íntegro en esa mente. La pregunta no espera respuestas. La pregunta es un detonador de voluntad para que la respuesta alboree en la mente que hace la pregunta.
y a partir de ahí compartirnos como testigos de un conocimiento del cual pertenecemos y al cual nos llega a una mente que está completamente diáfana y vacía, libre, feliz de recibirlo. Dicho esto, ¿se imaginan? Y por favor, permítanme extrapolarlo a través de nuestra capacidad de imaginar. ¿Se imaginan? 7.000 millones de seres humanos usando sus mentes para recibir un conocimiento que no conocen. Esa línea temporal existe, vibra. Soy testigo de ella. Soy testigo de ella. Hay un cierto porcentaje de líneas temporales que nos llevan a esa línea. ¿Ok? Pero te diré una cosa también. Cuando vibras en esa frecuencia y eliges esa línea temporal, esa línea es el 100% de probabilidad. ¿Me acompañaron? Y con esto me marcho y lo siento, lo voy a decir de esta forma. El pasado, como nosotros lo entendemos, no existe. Sí existe otras formas de tiempo que conviven todas en este instante. Por ejemplo, el 1723, el 1544, el año 723 a.C., todos esos tiempos existen en un espacio temporal que converge en este instante. ¿Bien? ¿Vamos? Entonces, en todos esos tiempos hay seres que vienen y lo que comparten trascienden las leyes de espacio y tiempo. Es decir, que es posible que venga un ser, trascienda completamente lo humano y diga, lo he hecho en nombre de todos. Significa que todos están en otra línea temporal. Pero si tú eliges ver otra, no veas nada de lo que se te acaba de mostrar. ¿Me acompañaste hasta aquí? Entonces, cuando viene un ser que realiza al ser humano y lo trasciende, lo realiza en nombre de todos, porque entra en una línea temporal donde eso es posible y por lo tanto es posible para todos. ¿Me acompañaron hasta aquí? Cuando un ser humano vibra en otra frecuencia, se mete en otra línea temporal y no ve lo que ese ser humano ha hecho en nombre de todos, encuentra sí o sí, sí o sí, sí o sí, la posibilidad de encontrar uno o más seres humanos que están haciendo eco, 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 eco en el tiempo de ese gesto que hizo ese otro ser. ¿Me acompañaron hasta aquí? No hay un ser humano en la historia, ni lo va a haber, que en su contexto humano no haya uno o más que representen el ser humano realizado. ¿Vieron esto? Ahora bien, y ahí es donde me marcho ya definitivamente. ¿Quién piensan ustedes que es ese ser humano que viene a este mundo ahora realizado, sino tú? Por favor, ¿acaso aún sigues pensando que va a ser otro ajeno a ti? Eres tú. Lo que ocurre es que estás usando la mente de una forma que te imaginas no serlo. ¿Y quién te va a despertar de ese sueño? Si eres tú quien está soñando esas imágenes. Por más que imagines maestros y maestras, lo más que te van a decir esos maestros y maestras si están fuera de tu sueño va a ser, despierta, a la concha de tu madre. Gracias. Pero